Historia de la navegación fluvial en el Pisuerga. Desde siempre, el hombre ha procurado desplazarse por el agua con todo tipo de elementos o artilugios flotantes. La historia de la navegación es casi tan antigua como la de la propia humanidad. Pero es a partir de los siglos XVI y XVII cuando se tienen concretas referencias a las naves que surcaron las aguas de nuestro río. En el siglo XVII, en el río aparecieron grandes barcos que eran los correspondientes a las falúas reales en los que los reyes y los nobles paseaban por el Pisuerga. Poco más tarde, el Pisuerga se transformó en un centro deportivo y entonces comenzaron a aparecer los barcos de vela, comenzaron a aparecer una serie de embarcaciones deportivas, siendo de señalar la aparición del vapor Miguel Íscar. El vapor Miguel Íscar le construyó el mismo que había construido el mercado del Campillo y hacía un viaje desde el Puente Mayor hasta un cafetín que había a las orillas del río, aproximadamente donde está la Goya ahora, y donde el pasaje pues podía comer, desayunar y después ya efectuaban el retorno hasta el Puente Mayor. En el siglo XX la actividad del río fue esencialmente pesquera y deportiva. Pesquera, hay que recordar la presencia y la entrega de Lucio Martín, conocido como el Catarro, que fue el último pescador profesional del río y que él conocía los sitios donde se podían encontrar cada especie, teniendo el agradable recuerdo de haberme proporcionado gratuitamente un saquito con cangrejos verdes del Pisuerga. La actividad deportiva se fue multiplicando y a los barcos de vela pues se unieron velopatines y últimamente barcos con motor, las famosas lanchas Zodiac, y que son las que actualmente utiliza Protección Civil y algún particular que la tiene amarrada junto a su finca. Por fin, en el siglo XXI, en el año 2003, la silueta del Miguel Íscar se transformó en la realidad de Leyenda del Pisuerga, un barco que todos conocemos y que organiza viajes y paseos por el río Pisuerga, al que deseamos una singladura mucho más amplia que la del Miguel Íscar, que apenas fueron 6 años. Pues esta idea a mí se me ocurrió hace muchos años, que aquí había que poner un barco, que esto es un río que está bien, que está bastante retenido y tal. Y nada, hice mis dibujos y no me animaba a ponerlo porque es un tema complicado, pero bueno, pues un día ya digo, que esto hay que lanzarlo como sea, ¿no? Lo vi en una revista que lo había en San Luis, hay unos barcos estupendos y tal, y ya sé que en San Luis está mucho más vistosa la ciudad y el río es mucho más grande, pero bueno, creí que era una buena idea para aquí. Y ahí me lancé con muchas dificultades, pero bueno, nos hemos lanzado y hemos sacado adelante el tema. Y yo creo que ha merecido la pena porque llevamos para 4 años, llevamos más de 100.000 personas que han pasado por aquí y esperamos seguir muchos más. Por ser probablemente la nave más insigne de aquella esplendorosa época en que Valladolid fue la capital de España, nos referiremos brevemente a la galera real llamada San Felipe y otras góndolas que aquí se construyeron, pues nos lo cuentan los documentos de las partidas de gastos conservadas en el archivo de Simancas. En un grabado de dicha época, también podemos apreciar las diferentes embarcaciones que el pueblo usaba para desplazarse por el río y principalmente pescar. La pesca fue una importante fuente de ingresos para los que se dedicaron a ella, habiendo existido chiringuitos en los que el pescadito frito del río supuso la base de estos negocios que favoreció el mantenimiento de una gran cantidad de barcas en el Pisuerga durante siglos. También se fueron utilizando las barcas para pasear y disfrutar de la indudable belleza del río, haciendo que florecieran diversos embarcaderos, donde aparecieron incluso los ligeros hidropedales Cometa, de los que el gran aficionado Antonio Rodríguez Muñoz
llegó a fabricar, aquí en Valladolid, hasta 150 ejemplares. Mención especial merecen estos embarcaderos y sus barqueros, que han sido los verdaderos anfitriones del río durante décadas. Entre ellos, la famosa familia de los Catarro. Al decano de ella, Marcelino Martín, el Catarro, le fue dedicado el paseo bajo de las Moreras como reconocimiento a su gran hacer en labores humanitarias. Su hijo, Lucio Martín, siguió sus mismos pasos y se mantuvo como barquero hasta el final de sus días, realizando idénticas labores humanitarias hasta que el Grupo de Salvamento y Rescate de Protección Civil se hizo cargo de ellas. La pesca y el paseo dieron paso poco a poco al deporte. Ya en tiempos no muy lejanos, se celebraron frecuentes competiciones de traineras y piraguas de madera, siendo las piraguas de los numerosos clubes existentes en Valladolid. Como epílogo de esta breve historia, debemos hacer mención al mejor y más intrépido navegante por los ríos castellanos que ha dado la ciudad de Valladolid, y que no es otro que su santo patrón, San Pedro Regalado.